Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sodio Podcast, una nueva temporada después de tantos y tantos meses de sin no grabar. Sí, pero bueno, te damos la bienvenida, espero que puedas disfrutar esta conversación. Y bueno, siempre estamos bajo el eslogan de tener conversaciones sazonadas, pero ¿por qué no nos cuentas, May, cómo has estado esta última etapa? Cuéntales por qué no hemos tenido contenido. No les voy a decir porque lo puedo perjudicar. No es cierto. No, pues fíjense que ha sido una temporada muy diferente. Como que es, no sé, cuando ya marcas como una rutina, ¿no? Y lo que decía hace rato en Única. Marcas ya tal vez o trazas un propósito para cierto tiempo y de pronto ver que no se cumple es tal vez a veces frustrante, pero creo que siempre en los cambios también Dios pues me desafía, también creo que en ese aspecto he estado como, también Dios ha trabajado mucho con mi corazón, porque a veces podemos aparentar muchas cosas, ¿no? Y la gente nos puede visualizar de una forma, pero ya en tu intimidad con Dios, ya ahí en lo secreto, sabes las cosas que tienes que cambiar y sabes las cosas en las que tienes que permitirle a Dios, pues, ver su mano, ¿no? Sí. Entonces creo que en ese aspecto me alegra mucho que Dios me incomode a hacer lo que tal vez no me gusta y que también pues me sienta yo como muy se me están olvidando las palabras, amigos, que me sienta como muy afortunada, muy dichosa de que Dios me tenga todavía en sus planes. Entonces, en ese aspecto como de iglesia ministerial, han habido muchos cambios, han habido muchos retos, desafíos. Muchas cabezas cortadas. Muchas cabezas cortadas, entre ellas él. Sí. No es cierto. Sigo vivo. Y pues ya, o sea, en lo personal, también la incomodidad de saber lo que tienes que hacer y que no lo hagas. Entonces ahorita creo que se viene una temporada, siento yo, pues sí, diferente, pero nada malo. Creo que todo es bueno. Sí. Tu amigo, ¿cómo has estado? Fíjate que estoy viviendo una temporada muy diferente en mi vida a lo que comúnmente estás acostumbrado a vivir. Más cuando, sin querer, una parte esencial de tu vida se vuelve el activismo dentro de la iglesia. Sí. Entonces, ahorita yo estoy pasando por una temporada en la que bajó mucho ese activismo dentro de la iglesia y ahí te das cuenta si realmente estás anclado a Dios o estás anclado a tu servicio, ¿no? Sí. Que bueno, el tema del servicio es para otra ocasión. El día de hoy me gustaría que habláramos de esas pequeñas cosas en la manera en la que Dios nos habla de la manera cotidiana, de la vida cotidiana, iba a decir. No sé, como que hay cosas tan pequeñas. La palabra de Dios nos dice que cuando Jeremías fue llamado, Dios le dio una visión en la que veía una rama de almendro. Y si nosotros pues vamos a la vida cotidiana, ni siquiera sabemos qué es un almendro, ¿verdad? Vemos los árboles, no podemos imaginarlo. Pero resulta que la Ciudad de México se caracteriza por tener muchos almendros. Son estos árboles de hojas un poco grandes, color oscuro, pero lo que Dios le quería decir a Jeremías a través de esta rama de almendro, pues es que él estaba siendo preparado para todo tipo de temporadas, porque pues Jeremías, pues aparte de que era un lloroncísimo, ¿qué? ¿Mi sudor solta o qué? Lloroncísimo. Ajá. Jeremías era un lloroncísimo. Y pues Dios le estaba diciendo que él iba a ser como esa rama de almendro y que el almendro se caracteriza por dar fruto en todas las temporadas de su vida, ¿no? Y bueno, ver a Dios en las pequeñas cosas es también ver a Dios en lo cotidiano, en las cosas ordinarias de nuestra vida, en los momentos en los que no hay iglesia ni hay un grupo de música tocando para hacerte sentir, no sé, inspirado por Dios.
no sé tú, de manera personal, pues sabemos que hay disciplinas espirituales, ¿verdad? La oración, el ayuno, estos tiempos de intimidad con Dios, pero una de las disciplinas espirituales que se ha puesto muy de moda en esta última generación es la contemplación, que es este tipo de experiencia en la que, no sé, tomas un momento para admirar el cielo, admirar lo que hay en tu alrededor y reflexionar sobre la grandeza de Dios. Entonces, no sé, sabemos que todos tenemos rutinas. ¿Por qué no nos platicas un poquito tu rutina de vida y cómo ves a Dios en medio de esas pequeñas cosas? Porque pues no siempre hay tiempos para doblar tus rodillas, pero siempre hay tiempo para orar a Dios, ¿no? Sí, pues yo me muevo en un ámbito de formación en los niños. Los primeros 5 años de su vida siempre son esenciales, ¿no? Y creo que ahí es el lugar en donde más puedo ver la mano de Dios, donde más puedo ver las pequeñas cosas, en donde Él se muestra a mi vida. Fuera de la iglesia, por así decirlo, y me refiero a iglesia, pues sí, a la estructura. Porque es verdad, o sea, muchas de las veces estamos en la iglesia y creemos que ahí solamente Dios nos acompaña, que ahí solo Dios se puede manifestar y como que idealizamos la manifestación de Dios de forma como de milagros y que oren por ti, ya sabes, ¿no? Como vida de esta doctrina, intervención, sí, ¿no? Claro, Ajá, ministerial. Pero puedo ver a Dios en las pequeñas cosas a través de los niños. Los niños de verdad que son el reflejo del reino de los cielos. Sí. O sea, a mí me asombra mucho ver cómo, pues lo que siempre se dice, o sea, cómo se perdonan súper rápido. Tal vez hay formas en las que ellos muestran su desagrado, su descontento, y ya en 2 minutos están jugando como que sin nada, ¿no? Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuántas veces guardamos o almacenamos en nuestro corazón orgullo, dolor, tristeza, enfado? ¿Y por qué no podemos ser a veces como ellos? Otra de las cosas en las que lo puedo ver también es en el transporte. Yo siempre testifico esto y jamás me voy a cansar de decirlo, porque no me ha pasado y de verdad yo veo el poder de Dios ahí. Nunca me han asaltado, gracias a Dios. Nunca una persona ha venido con malas intenciones. Solo una ocasión se subió una persona, ya saben, de esos que te venden como dulces ahí, pues a la fuerza, ¿no? A la fuerza. Pero de verdad que yo veo ahí la mano de Dios, o sea, cuidándome, guardándome. Y otra de las cosas en las que lo puedo ver, últimamente me he dado el desafío, la tarea con mi familia, de mantener nuestra casa limpia. Para nosotros es un poco cansado repartirnos en ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos la iglesia, nuestros trabajos, de pronto pues estamos estudiando, ¿no? En el Instituto Bíblico, la escuela. Un saludo para nuestros maestros. Sabemos que nos están viendo. Lo sabemos. A la escuela avanzada de ministerio, ¿no? Y de pronto repartirte en todas esas cosas, en tus pendientes académicos, en tus pendientes laborales. De verdad que a veces pues hay como un descuido en tu casa, ¿no? Bueno, al menos nosotros. Y creo que el orden ha traído ha menguado muchos conflictos que de pronto se presentaban, que generaban discordias entre nosotros, ¿no? Entonces, sí veo a Dios en las pequeñas cosas. Me gusta mucho ver cómo Él se puede mover en las decisiones también de orden, ¿no? Entonces, creo que ahí eso es donde yo veo en mi rutina a diario a Dios. Ajá. Sí, justamente esto que decías de los niños me lleva a este pasaje súper famoso en el que está la multiplicación, ¿no? Y pues están buscando precisamente la manera de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la Biblia nos narra de este pequeño que trae pues estos panes y estos peces pues de ofrenda, ¿verdad? Pero yo creo que en el momento en que él entrega fue menospreciado, porque realmente era un pequeño, era una cantidad pequeña, ni dándole una migaja a cada uno iba a alcanzar, ¿no? Entonces,
pues ahí vemos la mano poderosa de Dios obrando en las pequeñas cosas o en las cosas que llegamos a ignorar, ¿no? Yo recuerdo mucho, hablando de experiencias personales, que cuando fue Gin Camp, sí, que pronto se viene, así que estén al pendiente. Estábamos ya por irnos a dormir el último día del campamento y vino una chica de la Iglesia Unificando Familias y me dijo, Gabo, te quería dar las gracias porque me animaste a entrar al grupo de panderos. Y no sé, en ese momento yo no me acordaba de ella, ni me acordaba del consejo que le había dado. Y en ese momento estaba pasando por un momento es la palabra de hoy, en el que me sentía como, no sé, raro, ¿no? Acabamos de tener un momento muy especial en la presencia de Dios y muchas veces, pues no sé, el enemigo pone sentimientos, ¿no? Sí. Y cuando pasó que ella me dijo esto, me fortaleció demasiado y pude ver que Dios se encontraba en todos los actos que hacemos, en los actos de generosidad, en los actos de bondad, en los consejos que compartimos. Dios está en medio de ellos y Dios deja una semilla siempre en la vida de las demás personas. Así es. Ajá. Sé que esto no es una entrevista, Megan, pero yo te quiero preguntar, sí. Ajá, ¿de qué manera sientes que puedes impactar la vida de las demás personas con pequeñas acciones? Acciones que realmente establezcan el reino, pero como que todo poco a poco, ¿no? Dicen comúnmente que Roma no se construyó en un día, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera construimos el reino? Con esas pequeñas piedritas. Creo que para poder construir o para poder cimentar, ¿no?, el reino de Dios, tienes que ser muy único. Tienes que ser muy... y no es comercial. Y no es comercial. Tienes que ser verdadero en tu forma de ser y en tu forma de conducirse. Creo que hoy en día identificamos perfecto cuando una persona quiere aparentar algo que no es o quiere implementar ciertos parámetros en las personas que ni siquiera él mismo o ella misma cumple, ¿no? Entonces, yo creo que somos de verdad muy abiertos al poder generar a lo mejor una conversación, al poder generar una relación con una persona de amistad, no sé, el fin que sea, pero sí creo que debes de ser verdadero y debes de ser completo en tu testimonio, que tus palabras sean como una extensión, ¿no? Que realmente tus acciones sean lo que te definan como persona. Que cuando una persona tenga un problema, tenga la seguridad y la certeza de que puede acudir contigo y que tú puedes ayudarle, ¿no? Que seamos intencionales en la forma en la que intervenimos cuando hay un problema de crisis o aun cuando no lo hay, porque a veces podemos pensar que las personas están bien y decir, no, pues están bien, está bien, y de pronto te das cuenta que tenía una realidad distinta, pero aparentaba otras cosas. Entonces sí creo que podemos empezar por eso, ser verdaderos y ser completos, más allá de nuestras palabras, en nuestras acciones. Sí, totalmente. Creo que muchas veces queremos construir el reino con piedras que son un poco más visibles, en cuestión de, no sé, pararte en la calle y empezar a gritar arrepiéntanse o traer, no sé, flyers, cartelones, no sé, movimientos evangelísticos. Un folleto que diga infierno, cielo. Pero a lo que voy es que creo que es muy importante lo que dices. El reino se construye piedrita por piedrita y nuestras acciones que reflejan el reino en nuestra vida cotidiana son las más importantes, ¿no? Ahí encontramos a Dios en las pequeñas cosas. Y ver que todos son oportunidades. O sea, a veces una persona te puede pedir algo y tú dices, no, pues también que me beneficia. Como que ahorita está muy de moda pensar en lo que a ti te acomoda y en lo que a ti te beneficia. Digo, no es malo, en su momento lo tienes que hacer, no siempre se trata de complacer a las personas. También hay momentos en los que tienes que ver por ti, pero sin perder de vista el amor por nuestro prójimo. O sea, la Biblia dice
porque hay 2 grandes mandamientos. El primero, amar a Dios con todas tus fuerzas, y el segundo, amar a tu prójimo. Entonces creo que como hijos de Dios, si nos hacemos llamar hijos de Dios, sí tenemos que tener un amor muy profundo por Dios, sí, pero también por nuestro prójimo. Y hace rato que mencionabas la historia de los 5,000, también yo estaba pensando en, ahorita he desarrollado un tema que de verdad ha hecho un alto en mi vida, ¿no? Porque de pronto piensas que estás haciendo las cosas bien, que estás cumpliendo con lo que Dios te llamó, pero pues lo que les decía al inicio, a veces estás haciendo las cosas con la intención incorrecta. Entonces, estaba leyendo, pues hace unos meses ya también, leía la parábola de los talentos, ¿no? Uh-huh. De hecho, tú escuchaste ese tema. Sí. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia y wow, ver cómo la palabra de Dios se revela a tu vida es bonito, ¿no? Entonces, recuerden esta parábola que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Espero no equivocarme. Pero en esta parábola nos hace reflexionar, porque dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Y mucha gente se enfoca en lo poco, en lo pequeño. Pero al finalizar esta parábola dice que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene le será quitado. Entonces hay cosas que Dios nos ha confiado, hay cosas que Dios nos ha otorgado, y muchas de las veces no tenemos esa capacidad de fe, esa capacidad de reconocer por quién vienen las cosas y de quién son las cosas, y a veces como que queremos crear méritos para nosotros mismos. Entonces creo que también valorar nuestras intenciones, valorar que nuestras acciones realmente glorifiquen el nombre de Dios, sí, porque a veces pueden ser con el mero propósito de engrandecer nuestra persona, de hacernos visibles ante los demás, y creo que eso no tiene nada de malo, pero más allá de verte a ti, más allá de que tú seas el protagonista de ciertas cosas, tienen que ver al reino de Dios. Entonces sí, creo que eso es muy bueno, ¿no? Justamente me acuerdo que cuando compartías este mensaje decías que pues el mundo terrenal en el que vivimos está acostumbrado a darle a aquel que tiene poco, ¿no? Pero en el reino de los cielos la clave es darle a aquel que sabe administrar lo mucho que tiene. Y creo que cuando hablamos de las pequeñas cosas también hablamos de comienzos, porque cuando comenzamos a buscar de Dios, Dios nos entrega algo que a nuestros ojos puede ser pequeño, pero necesitamos ser buenos administradores de eso que Dios nos entregó para que algún día se convierta en algo grande. Ajá. Y ser muy visionarios e intencionales. Yo recuerdo que una vez me dijeron, vas a hacer esto, y pues no sé, tú te ves, ¿no? Con tus recursos, te ves con tu... limitado. Con tu sí. persona, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Sí. Entonces dudas, ¿no? De lo que Dios puede hacer a través de ti y en ti. Entonces yo recuerdo que, o sea, así literal, dije, no lo voy a hacer porque no tengo cómo hacerlo. Y no sé, me veo en la necesidad de abandonar este proyecto, de abandonar esto que me ha sido confiado. Pero a veces nos encerramos tanto cuando tenemos todas las cosas alrededor de nosotras para poder ejercer, para poder establecer el reino. Y a veces queremos como tal, ¿no? Que si necesitamos la botellita de agua, en este caso, necesito como tal la botellita porque no, en otro recipiente no puedo vaciarlo. Cuando en realidad a lo mejor alrededor tienes otros utensilios más que te pueden ayudar para llegar al final. Es mi analogía de la botellita, sí, ¿no? O sea, que no puedes decir, es que no lo hice porque no tengo los recursos, porque no tengo el tiempo, porque no tengo... O sea, sí es bueno valorarlo, pero también no es bueno que te limites, que limites a Dios. Sí, claro. O sea, ¿será que menospreciamos a veces, no? O sea, en las pequeñas cosas o en las pequeñas... Pues sí, cosas que Dios nos da. Nos confía, sí. Ajá, menospreciamos, ¿no? Como decimos, ¿qué podemos hacer con este grupo de personas si empiezo a ver sus características y creo que a lo mejor no van a ser
buenos para lo que Dios nos está llamando, pero creo que ese es el error, no confiar en las pequeñas cosas que Dios entrega en su momento, ¿no? O sea, y es verdad que tenemos que ver a las personas como Dios las mira, porque si lo vemos desde nuestro punto de vista, podemos equivocarnos en muchas situaciones, en muchos criterios. A mí me ha tocado, pues, que me he equivocado. O sea, creo que cuando Dios sí te confía un sueño, te confía un proyecto, y de pronto ves las personas que te acompañan, vuelvo a repetir, los recursos por los que tal vez tienes que trabajar. Pero creo que ahí es donde mueren muchas cosas, porque ahí es donde puedes ver la mano de Dios, ahí es donde puedes ver cómo su fidelidad está contigo y cómo su propósito, ¿no?, es apuntándote a ti. Entonces, creo que sí, Dios pone mucho de su parte, pero nosotros cómo respondemos a ese llamado, cómo respondemos a eso que nos ha confiado, ¿no? Muchas veces no cumplimos con ese llamado porque creemos que está en nosotros, creemos que está en nuestra persona, ¿no? Cumplirlo. Fíjate que tenemos un testimonio en común y fue la primera vez que nos confiaron el movimiento de Generación Incontenible, ¿verdad? Y el mejor movimiento de jóvenes. No. Hicimos nuestra primer conferencia y la verdad teníamos unas expectativas fuera de órbita. Altas. Nosotros veíamos inundada la iglesia y afuera miles de personas. Pero lonas afuera de nuestra iglesia. Me acuerdo mucho. Casi como Pantitlán. Sí, o sea, Peñón, Pantitlán, línea morada, Pantitlán. Así veíamos la gente. Nadie se podía mover. Y resulta que llega el viernes y había cartelones, había personas en la entrada. Sí, soñamos en grande. Nadie llegó. Llegaron muy pocas personas. Dijimos, siendo honestos, ni los de nuestra iglesia, sí, o sea, no estuvieron completos. Dijimos X es viernes, sí. Muchos vienen de trabajar, vamos al sábado. Y el sábado fue un resultado muy similar. Y Megan y yo nos sentíamos, bueno, recuerdo que disfrutamos la conferencia, hicimos lo que teníamos que hacer, pero como que nos hizo reflexionar demasiado en cuestión de nuestras verdaderas intenciones. Ajá, dónde estaban nuestras intenciones y qué estábamos haciendo con esto que Dios nos ha entregado, ¿no? Y bueno, pues empezamos a trabajar sobre eso. Nos dimos cuenta que la intención de Dios para esa conferencia era totalmente diferente a la que teníamos nosotros pensados. Y ya, eso modificó mucho nuestro corazón y la intención con la que estábamos haciendo las cosas, ¿no? Actualmente no estoy diciendo que estemos inundados de jóvenes, pero ya entendemos la realidad de por qué hacemos las cosas, la intención, y que realmente la cantidad de jóvenes no es un número, sino es una vida que está siendo impactada por el reino de Dios, ¿no? Y que en la marcha vas aprendiendo, o sea, en la marcha Dios va formando tu carácter y va puliéndote. Y de verdad, o sea, creo que es engañoso decir que no sabemos para lo que hemos sido llamados. O sea, creo que desde el primer momento en el que pisamos la iglesia y escuchamos que Dios tenía un propósito para nosotros, escuchamos el plan de salvación, desde ese momento nosotros pudimos identificar que nuestro lugar era meramente estar aquí en la presencia de Dios, claro, establecer su reino. Y creo que en la marcha te vas dando cuenta para lo que fuiste creado, para lo que has nacido, y siempre lo decimos. Y si no, hay un costo que pagar. Lee la Biblia, lee la palabra, empápate de la palabra, o sea, porque al final de verdad que ahí vas a encontrar tu propósito. Pero muchas veces perdemos el tiempo en lo que, es que mi mamá, es que mi papá, es que tal persona dice esto de mí y siempre voy a hacer esto. No, tu identidad, tu verdadera identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, está en su palabra. Totalmente. Y muchas personas te van a apuntar y te van a decir, tú eres esta persona, debes de comportarte así. Las cosas por mucho tiempo en el sistema han funcionado así, pero sorpresa, los hijos de Dios estamos aquí para establecer el reino, no para seguir normas terrenales, ¿no? Lo normalizado. Tal vez en su momento la gente puede pensar que somos, no sé, como apartados, pero en su momento ellos van a entender del por qué lo hacemos, por qué vivimos de esa manera, sí, ¿no? Y fíjate que
otro punto es que los sueños de Dios, los propósitos de Dios no se miden con la regla terrenal, sino con una regla divina o celestial, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? O sea, en nuestra vida cotidiana vemos medidas, reglas a las que nos sujetamos, ¿no? Sabemos que obviamente si vas en el metro sentado en el lugar de discapacitados, te tienes que parar si llega alguien, ¿no? Reglas cotidianas de nuestra vida. Sí, pero tampoco no te pases, o sea. También, párate, ponte de pie, por favor. Sé del lugar, por favor. Pero a lo que voy, o el punto al que quiero llegar, es que nosotros ponemos pues estadísticas de por medio, ponemos sueños de por medio, ponemos estereotipos de por medio, que son cosas que han nacido en un lugar terrenal. Pero cuando empezamos a mirar las medidas del cielo, los propósitos eternos, la manera en la que Dios ha hecho un diseño, entonces empieza a cambiar totalmente nuestra perspectiva y entendemos el principio más grande del reino. El más pequeño, el último, siempre será el primero en el reino de los cielos, ¿no? O sea, y no sé. Que hay muchas personas que están afanadas, ¿no? Por ocupar un lugar, por ser visibles. Y te vuelvo a repetir, es muy obvio. Yo creo que identificas rápido con una persona, tiene una intención completamente diferente, que no sea glorificar el nombre de Dios, ¿no? Que sea como que su iglesia sea la vista, que genere como esta identidad. Pero yo creo que también te das cuenta de las personas que menguan a sí mismos y que a través de sus acciones, a través de sus palabras, puedes ver el reino establecido y no necesitan como ahí el aplauso de las personas o la aprobación en este caso. Justamente. Y bueno, pues queremos agradecerles por acompañarnos en esta tarde-noche, sea el tiempo en el que lo estén viendo. Nos sentimos muy contentos de poder regresar a esta nueva temporada. Sodio Podcast es un espacio en el que podemos generar esta conversación y bueno, más adelante vamos a tener invitados, así que prepárense, amigos, y gracias, amigo, por estar aquí. Gracias a ti, May. Igual te invitamos a que puedas ver los videos de la temporada anterior. La verdad es de que hay videos con consejos muy buenos. Y si no sigues las redes sociales de Ministerio Subsiva, te invitamos a que las sigas, para que también tú nos comentes qué tema podríamos hablar, qué personas te gustaría que estuvieran aquí. O qué herejía dijimos hoy. Ajá, o toma un screenshot del minuto donde dijimos una herejía y entrarás a un sorteo. Esto fue todo, te damos muchas gracias y nos vemos en la próxima. Siguiente. Bye, cuídense. Pónganle sal a su comida. Coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras. Bye, bye.